Yo creo en Dios o amo a Dios, pero no creo en la iglesia. En las iglesias tampoco es que sean santos, no hacen cosas buenas. No quiero que la iglesia se quede con mi dinero. No. Nos preocupamos primero por construir la iglesia y después por llenarla. Una pequeña, algo que sucedió en una iglesia, todas son así. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast BIOS. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en esta ocasión. Y bueno, a mis invitadas ya las conocieron en el episodio pasado, ya se pudieron presentar, así que si no las conocen pueden ir al episodio anterior para que las puedan conocer un poquito más. He de decir que ese episodio lo regrabamos porque ya lo teníamos muy listo, pero tuvimos un error en el audio, así que nos tocó volverlo a grabar todo completo. Pero bueno, son cosas que pasan en las grabaciones y... Denle mucho cariño. Nos tomó mucho tiempo, nos esforzamos harto en ese episodio. Literal. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy común últimamente y es muy importante, del cual queremos hablar. Y surge a raíz de una frase que hemos escuchado mucho. Y la frase es: yo creo en Dios o amo a Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces yo he escuchado a muchas personas, muchos jóvenes decir lo mismo: yo creo en Dios, amo a Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces no sé, ustedes, Dani y Keren, ¿qué piensan? ¿Han escuchado esa frase? No sé bajo qué contexto, todo eso. Sí, la hemos escuchado, bueno, yo la he escuchado harto, la he escuchado bastante, diría yo. En plan, me gusta Dios, me gusta Jesús, todo lo que representa, todo eso, pero la iglesia como tal, no mucho. Más que nada yo lo he escuchado en parte por dos cosas. Una es miedo, por diferentes cosas que han pasado en las iglesias, que como que crearon como esta fractura entre las personas y las iglesias. Entonces como ese miedo de que, bueno, a veces en las iglesias tampoco es que sean santos, no hacen cosas buenas, a veces no sé qué. Entonces está como este miedo. Otra que yo he escuchado es bastante por religiosidad. Es muy en plan, mis papás me llevaron a la iglesia, desde que yo era chiquitito, me llevaron a la iglesia, yo iba, no sé qué, pero pues nunca tuve un acercamiento genuino con Dios, nunca sentí la presencia de Dios como tal. Entonces pues no tiene sentido ir a algún lugar en el que pues yo no he sentido la presencia, por decirlo así. Entonces siento que esas dos cosas son como inicialmente las que las personas usan mucho para decir: amo a Dios, me gusta lo que representa, son buenas personas, no sé qué, algunos de ustedes literal me han dicho eso. Me caen bien. Sí, literal me han dicho que, bueno, me caen bien, soy simpatizante. Mucha gente usa también esas palabras, soy simpatizante, pero no, yo no iría a la iglesia como tal, ¿sí me van a entender? Entonces siento que esas dos cosas son como muy de las razones principales por las que la gente dice eso. No son todas las razones, obviamente, cada persona es diferente y en base a su experiencia es como externa lo que dice, ¿no? Sí. Entonces eso depende mucho, pero en lo que a mí me ha tocado, esas dos razones han sido las principales. Claro. Y bueno, la que la mayoría conocemos, que han sido heridos, que han estado en la iglesia, que han formado parte de algún grupo, o mejor dicho, han tenido algún cargo y que han sido muy lastimados, ¿no? Tristemente, como sabemos, dentro de una iglesia no solamente hay ovejas, también hay lobos. Y hay personas que están ahí como que el diablo utiliza para hacer caer a la otra. Y de pronto sabe cuáles son tus debilidades y pues te pegan por ahí. Así que alguna decepción y todo eso frustra, ¿no? Sabemos que eso daña y han ocurrido cosas duras, pesadas, experiencias que literal en muchos casos han ido hasta el mundo. Han querido dejar a Dios y dejarlo todo, porque ya es que ya por los traumas que han sucedido, ¿no? Sí. Entonces, o también hay otro factor que también es el compromiso. No quiero comprometerme, no es que no quiero que me controlen la vida, no quiero que no quiero que la iglesia se quede con mi dinero, no quiero, o sea, es que hay tantas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que es complicado y entendemos que muchos han pasado por esas experiencias, no queremos tampoco, pero sí, a veces ponemos la mirada en las personas y no en Dios. Vamos por la gente, vamos por, de pronto, porque tal persona, wow, es un ejemplo para mí. Y el día que esa persona falla, me partió el corazón. Sí, le digo adiós a la iglesia, dejamos la iglesia, adiós a todo. Por eso creo yo que es muy complicado, sobre todo cuando tú eres líder.
O sea, porque cuando son líderes de iglesia, eso pues es algo que es muy complicado, ¿no? Porque los líderes de iglesia tienen que ver muy bien lo que hacen. ¿Por qué? Porque los que están recién llegados a la iglesia nos están viendo. Entonces, como que cuando tú ves, no sé, que el líder de jóvenes o el de la alabanza o el de esto o el otro falla, es como que eso es el escándalo de la iglesia. Es como que media iglesia hablando de eso y las hermanas diciendo, ¿y por qué? Literal. Entonces siento que también cuando eres líder tienes una responsabilidad muy fuerte. Una carga muy importante. Y hoy en día hemos visto que la iglesia lastimosamente ha sido muy atacada en ese ámbito. Cada día vemos una cosa más de la iglesia, una noticia de algunos pastores, de algunos líderes, y conocemos realmente que hay muchas personas que han pasado por diferentes dificultades en la iglesia, y bueno, esas y muchas cosas los llevan a tomar la decisión de realmente no quiero ir a la iglesia, no me quiero comprometer. Yo sí creo en Dios, amo a Dios, pero la iglesia no es para mí. Entonces, pero podemos partir desde un punto, que es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia no es un edificio, no es una estructura, como muchas personas piensan. Voy a la iglesia, generalmente decimos voy a la iglesia para decir voy a ir como a la estructura, al edificio, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? La iglesia va mucho más allá. Entonces, para ustedes, ¿qué es la iglesia? Creo que es una pregunta muy, muy bonita, sobre todo en los países latinoamericanos, porque siento que nosotros tenemos muy presente, o bueno, vemos desde muy chiquitos que siempre es como que la iglesia, el lugar de la iglesia. Vamos a la iglesia, reunión aquí en la iglesia, todos juntos para la iglesia. Entonces siento que también tenemos desde muy chiquitos, los que hemos sido cristianos, internalizado el hecho de que la iglesia es en este barrio, en tal cuadra, con tal persona, a tal hora. Un lugar físico. Es un lugar físico. Entonces, claro, tú tienes muy internalizado eso desde que eres chiquito y desde que eres cristiano. Pero como, sobre todo creo que desde nuestra experiencia como hijas de misioneros, más que nada, entendemos también el hecho de que pues la iglesia no es un edificio. Entonces, algo que a mí me gustó cuando yo tuve un entrenamiento fue que si tú quieres ser misionero, no sé, quieres ir a otro lugar donde no hay una iglesia, o sea, no hay un lugar, un edificio, no hay un templo, no hay eso que tú quieres, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a congregar? ¿No vas a hacer esto? ¿No vas a hacer lo otro? No, pues tú eres la iglesia. Las personas somos la iglesia. Entonces, es el lugar donde se alaba a Dios, es una iglesia. El lugar donde se comparte la sana doctrina es una iglesia. Y eso puede ser en un parque, en una plaza, puede ser en un supermercado, puede ser en la casa de cualquiera de nosotros. Eso es una iglesia. Pero siento que como tenemos tan internalizado el hecho de que sean lugares, como que a veces el templo, el edificio. Nos cuesta más despegarnos de eso. Y sobre todo que yo he visto iglesias que pues no me parece que sea algo que esté mal, ¿no? Pero se centran mucho en la estructura de la iglesia. Vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro, vamos a comprar sillas más cómodas, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Que es bueno, es bonito, pero a veces tú miras la misma iglesia adentro y dentro de sus mismas ovejas, dentro de las mismas personas, tienen conflictos que hay que resolver. Antes de mirar lo de las sillas, creo que debemos de resolver primero lo de la iglesia como tal, lo de las personas. Sí, creo que pasa mucho en Latinoamérica, en donde nos preocupamos primero por construir la iglesia y después por llenarla. Sí. Entonces como que, bueno, y ahí encontramos iglesias grandísimas, estructuras muy bonitas, pero con 10 miembros, 5 miembros, que es muy triste, la verdad. Y ver eso es algo, mucha gente, aquí tienen mucho el pensamiento, sobre todo visto aquí en Bolivia, tienen mucho, bueno, en toda Latinoamérica yo creo, pero tienen mucho el pensamiento de primero es la estructura y luego la gente. Es como que ellos piensan, sí, voy a, no sé, como pastores, quiero pastorear una iglesia, voy a tener una iglesia, no sé qué, y Dios me va a traer personas, etcétera, voy a salir a evangelizar, vamos a formar un equipo, no sé qué.
pero ¿dónde voy a poner a esas personas? Entonces viene primero como el miedo, como al lugar, a que no esté bien el lugar, Claro. antes del atraer las personas primero. Entonces siempre, obviamente el orden debe de ser personas, luego estructura, Claro, para sí, ayudar a que estas total. personas pues estén mejor en el lugar que se van a reunir, ¿no? Eso. Pero tienen mucho el pensamiento de primero a la estructura, para que las personas que lleguen se sientan cómodas al llegar al Y lugar. se preocupan por la Y estructura. se preocupan por la Y no por estructura. las personas. Y vemos qué pasa. No, yo he visto iglesias que pasan años construyendo edificios hermosos, Hermosos. preciosos, lindos, con vidrio, todo bello. Y vas y miras cuántas personas se están congregando en ese espacio gigante. 20. Sí, es como Es muy que, complicado. bueno, se hace todo un esfuerzo y todo un enfoque en lo material y se descuida esa área espiritual, ¿no? Que es lo más importante. Al final, Sí. al final de todo, pues todo se queda, ¿no? Ujú. Entonces eso es como que un grave error, tristemente. De las iglesias, sí. Sí, Sobre todo en Latinoamérica. sí. Pero en sí, digamos que el significado oficial de la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, inclusive la misma palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Y eso es lo que nos dice más que todo la palabra. Y eso es lo que nosotros sabemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, un poquito podríamos desligar este aspecto de que la iglesia no es solamente un edificio, no es solamente un lugar en específico, una infraestructura, o no es solamente como una institución humana, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso está constituido. Así es. Y otra verdad también importante es que Cristo ama a la iglesia. Y eso es algo muy, muy necesario como de recalcar, ¿no? Cristo ama a la iglesia. Aunque sea imperfecta, aunque tenga sus fallas, aunque esté en Efectivamente. proceso, porque es que en esta vida estamos en proceso, ¿no? Estamos como en una construcción, todos los días tenemos que mejorar en algo, tenemos que aprender algo nuevo, tenemos que dejar algo atrás. Entonces, todos estamos en ese proceso. Sí. Y pues, es que, a ver, yo no me voy a cansar de buscar la iglesia perfecta. Hasta que, pues bueno, el día que la encuentres, tú la fregas, tú la dañas. Porque es que todos somos... ¡Rayos! Estuvo bonito hasta que llegaste. Porque es que es la verdad, todos somos Literal. imperfectos. No, pero sí. Y bueno, al inicio estaban contando algunas situaciones del por qué las personas ya no creen en las iglesias o ya no quieren asistir a la iglesia, ¿no? Y una de las que estaban hablando era acerca de liderazgos abusivos. Entonces era lo que estaba diciendo Dani, no, quiero ir a la iglesia pero no me quiero comprometer como tal, porque ¿qué pasa? A veces llegamos a la iglesia y literalmente como que quieren obligar a las personas a estar metidas en todo y que sí o sí tienen que servir y todo eso. Entonces a veces las personas, sobre todo los que son nuevos, como que se asustan un poco de poder agarrar ese compromiso, ¿no? Y... Puede ser que sí. ¿Sabes que sí? No. ¿No? Ah, sí. Perdón. Es que no sé por qué tengo esa sensación de que ya estoy traumatizada. Bueno, pues muy gafas, Perdón. Ya. ¿En qué iba? En liderazgos. Ah, ya. Entonces, al inicio estábamos hablando, ya estaban compartiendo un poco acerca de las razones por las cuales las personas dejan de ir a la iglesia o por las que no quieren ir definitivamente a la iglesia, y uno de ellos es el tipo de liderazgo, ¿no? Entonces vemos a personas que no se quieren comprometer en la iglesia, de pronto en un ministerio o algo así, y vemos muchos líderes que tratan de comprometer a las personas, sobre todo a los nuevos, prácticamente obligando que tienen que servir o algo así, y de pronto las personas que son nuevas se sienten un poco como asustadas al inicio porque recién están iniciando a ir a la iglesia, ni siquiera saben lo que significa la palabra servir, entonces es como que sí o sí se tienen que involucrar o algo. Hay un alto nivel de exigencia. Y es que llegaron a ser líderes, pero más que nada por el tiempo que como que estuvieron yendo, pero no porque hubiera como un proceso.
no porque alguien Un como que los crecimiento. estuviera, un crecimiento como tal, no porque alguien Sino como por que- antigüedad. Exacto, como por sí. antigüedad, como porque, ay, siempre veo que vienes, subí, Sí, tengo 20 años aquí. ven a ser líder de tal cosa, o ven a hacer Ujú. esto, ven a hacer lo otro. Claro. Y está, o sea, está bien cuando ves un liderazgo en las personas y quieres impulsarlo, está Claro, genial. sí, sí. Pero esa persona tiene que tener un proceso por dentro. Un Porque, crecimiento, ¿no? ajá, tiene que tener un crecimiento. Porque también nos pasa que a veces las personas suben sin todavía tener ese crecimiento y esa relación profunda con Dios. Ujú. Entonces, cuando tienes una relación profunda con Dios, se muestra. Ujú. Entonces se muestra que lees de la Biblia, se muestra Claro. que tienes esa relación, Esa convicción. esa convicción, esa forma de pensar, esa identidad. Ujú. Entonces, una pregunta que de hecho me hizo un chico en campamento, me hizo muchas preguntas acerca del cristianismo y de la religión y todo eso. Y yo le contestaba, y todo se lo contestaba, sin Ujú. problema. Y me decía, wow, es que tú sabes muchas cosas. Y yo le dije, no, es que yo tengo clara cuál es mi fe. O sea, yo tengo clara Ujú. cuál es mi identidad. Entonces el problema creo es que si tú no tienes clara tu identidad como tal en Cristo, es muy complicado que tu liderazgo también funcione de esa forma. Ujú. Entonces siento que también por eso como que muchas personas entran nuevas y miran a los líderes y es como que, pero esta persona tampoco tiene una relación con Dios. Ujú. Claro. Y que creo que ese va a un punto diferente del cual también queremos abordar o queremos hablar, y es el hecho de la hipocresía. Entonces muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque los pastores son peores que yo, o porque los líderes son peores que yo, porque yo he visto a tal hermanito Claro. haciendo tal cosa y es hipócrita porque está enseñando otra cosa, como Y que que... ya tiene tiempo aquí, yo acabo de llegar y mira lo que Ajá. hace, ¿no? Claro. Como que ahí literalmente sí es la frase de no aplica lo que enseña. Sí, Ajá. pero Entonces- siento que eso es complicado también. Porque a veces también caemos en vez del acto de decir, oye, estás siendo hipócrita, no estás practicando lo que estás predicando, a veces también caemos en el acto de juzgar. Entonces, es entendible que una persona como que le dé rabia que estés haciendo otra cosa Claro. Ujú. o es otra cosa. Y es como piedra a tropiezo para que la Ajá, cosa salga. literal, es como piedra al tropiezo, o sea, perfectamente es así. Ajá. Entonces es súper complicado, pero siento que también la hipocresía es algo que está muy presente. O sea, y también lo creo más que nada porque a la gente le gusta sentirse admirada. Ujú. Le gusta sentir que los demás lo siguen, que los demás quieren pedir consejo de esa persona, quieren sentirse así. Sí. Y le gusta sentirse así a las personas. El problema cae en el que cuando tú le des un consejo a esa persona, pero tú no estás cumpliendo tu propio consejo, ahí ese es el problema. Eso ya entra en hipocresía. Sin embargo, es como que también es complicado porque esa persona también es una persona, también es humana, también va a Sí, cometer es. errores. Ujú. Entonces sí. es una cosa de... Y es como que a veces nos enseñan a seguir el ejemplo, ¿no? Ajá. Como que tienes que mirar, esa persona ya ha caminado más que tú. Sí, Y pues literal. tienes que seguirlo, pero el momento que esa persona falla, a veces como que, bueno, aparte que el mundo se desmorona, Mm. uno ya siente que como esa persona es parte de la iglesia, ya me ofendió, ya no quiero volver. Ujú. Entonces tomó la decisión de no quiero pisar nunca más. Ahí, no sé, me hirieron o pues me estaban enseñando y ahora ¿en qué Sí. terminó esto? ¿no? Sí, y ese es otro punto que creo que es muy delicado dentro de las iglesias, y son experiencias dolorosas que sabemos que ocurren dentro de algunas iglesias gracias a un liderazgo que no es adecuado o Que que no es no ha bueno. sido formado, que no es bueno realmente. Entonces encontramos muchas experiencias dolorosas dentro de las iglesias, ya temas muy delicados también, en donde las personas pueden decir, yo no quiero volver a la iglesia porque este pastor me hizo esto, este líder me hizo esto, y ya, bueno, son temas muy graves y también se entienden. Claro, pero es el hecho también, ¿no? De que las personas nunca debieron de haber sido líderes. Sí, no pasaron un O sea, muy buen proceso, que era lo que estamos hablando al inicio. Exactamente. No tenían una convicción muy fuerte, Ujú. que ese también es otro punto, la religiosidad. Entonces, Sí. que hay mucha religiosidad dentro de la iglesia. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, hago una cosa, hago la otra cosa, pero realmente no tengo una comunión muy profunda con Dios. Sí, estoy sirviendo
full. Yo estoy todos los días en la iglesia, Ajá, ahí me vas a todos ver. los días hago esto, hago lo otro, estoy con No. niños, adolescentes, de Sobran música, las actividades. con todo. Sobran cosas en las cuales ayudar, Ajá. o sea. Pero a la hora de recibir, no estoy recibiendo nada. Entonces ya se vuelve como una costumbre el ir a la iglesia y estar involucrado en algún tipo de ministerio. Entonces yo voy y hago esto, sí. Y voy a la iglesia así todos los domingos, todos los sábados, no sé. Y a veces, ¿sabes qué? Que a veces pasa que las personas, esto pasa mucho con los de escuelita dominical, o sea, chistoso, pero las personas que a veces son de escuelita dominical son niños que no quieren ir abajo, o sea, escuchar la prédica. Entonces lo que hacen es que terminan entonces pasan a la escuelita dominical, pasan al de adolescentes, al culto de adolescentes, no sé qué, pasan al culto de adolescentes, ya para ese momento tú ya tienes como 16 años, y que entonces, ¿qué quieres ser? Profesor de escuelita dominical, para no ir abajo a escuchar la prédica, porque mucha gente se le hace aburrido, ¿no? Entonces dices que es muy aburrido estar abajo, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser profesor de escuelita dominical. Nunca sales de ahí. Y nunca salgo de ahí, sí. así se resuelve, dijeron. Nunca Wow. recibo tampoco yo. Ajá, y esa es la cosa, ¿no? Que el que tiene hambre y sed de Cristo quiere estar abajo. ¿Sí me hago entender? O sea, para él la persona es como el servicio de ayudar en la escuelita dominical, pero yo voy a el otro culto, al de jóvenes, qué sé yo, para ir a recibir la palabra de Dios. Claro. O yo voy, no sé qué, a otro culto, o sea, o me reúno con personas a hablar de Cristo. Entonces, Sí, esa es la cosa, ¿no? Que tiene que haber ese crecimiento espiritual dentro de las personas para que puedan liderar. Ahora, liderar. ¿cuál sería de pronto nuestra posición, lo que nosotros podemos hacer ante, por ejemplo, yo voy a la iglesia y cosas que de pronto no me gustan? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues nosotros debemos filtrar, ¿cierto? Si es algo que de pronto no me edifica, si de pronto yo vi que tal persona, que tal líder hizo algo que no está bien, pues yo simplemente lo borro, o sea, pero no es que ya me voy. Sí, Me voy por odio esta la iglesia. persona. Sí, o Y a sea, todos muy ustedes. radical. Sí. No, Entonces, creo que hay que aprender a filtrar. sí, Sí, literal. No, pero ¿quién fue el que le dijeron que todos los de la iglesia, o sea, le comenzaron a insultar horrible en un evangelismo? Ay, no me acuerdo quién fue, creo que, no me recuerdo quién fue, pero le comenzaron a insultar horrible en un Y evangelismo. el gran peligro creo que es generalizar, porque es que Sí. pasó una pequeña, algo que sucedió en una iglesia, todas son así. O sea, sí, no, eso es igual en todo lado. Literal. Y no es así. Pero bueno, hablando un poquito acerca de si puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, yo creo que lo tendríamos que ver en la Biblia un poco. ¿Qué me dice la Biblia en base a eso? Por ejemplo, vemos que Dios dentro del Antiguo Testamento hizo pactos y no hizo pactos con una sola persona, hizo pactos en comunidad. Entonces, con un pueblo, nos habla de un pueblo, nos habla de varias personas. Entonces no vemos a Dios como que diciendo, bueno, persona por persona, así no. Vemos que Él hizo un pacto con todos y también vemos a la iglesia representada igual en el Antiguo Testamento, ¿no? En el tabernáculo y todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Eso. Y pues en el Nuevo Testamento ni se diga, encontramos a Jesús con sus 12 discípulos, que después ya se multiplicaron y fueron más. Se estableció la iglesia. Se estableció la iglesia como tal en ese momento, aunque iniciaron en grupos pequeños, en grupos en casa, pero de todas formas era la iglesia y era el cuerpo de Cristo que era en ese momento como se podían reunir, ¿no? Y es interesante como, o sea, es más difícil estar solo, llevar tu fe tú solo, que de pronto cuando se unen todos pueden edificarse el uno al otro, pueden apoyarse. Eso fue mucho lo que sucedió en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. Compartían todos, se servían unos a otros, entonces tú ves a Cristo en la otra persona y la otra persona ve a Cristo en ti. Es hermoso. Entonces, y no hay forma de que eso sea evidente si es que uno anda solo. Sí. Esa edificación mutua en ese caso, ¿no? Y que las otras personas también nos pueden corregir a nosotros también de pronto podemos corregir a las otras personas, madurar juntos, tenemos a quien rendirle cuentas, que también es muy importante. Sí. O Dios te puede hablar a través de la otra persona. También. ¿No? Puede usarla para hablarte y tú pues... Sí. Entonces, digamos que
Dios nos manda a congregarnos. Y eso está literalmente en un versículo, no dejen de congregarse. literal. Él lo dice ahí, muy claro. Literal, es más claro no puede estar. Ah, Entonces, el pacto de Dios es con la iglesia, el pacto de Dios es con un pueblo, el pacto de Dios es en comunidad para edificarse mutuamente. Sí, y de pronto, que es entendible, como sabemos, y hay muchas iglesias diferentes, ¿no? Ujú. Cada uno tiene un estilo distinto. Sí. Y de pronto lo que sea de pronto aconsejable o lo que podemos decirles a ciertas personas que pueden buscar una iglesia que es en la que se sientan cómodos, Ajá, ¿no? que se sientan cómodos. Hay algunos que de pronto, bueno, les gusta mucho el ruido, la bulla, y yo quiero una iglesia que me despierte, que me... Entonces, se alegre, que vamos. sí, Ajá. en cambio otros que son más pasivos, que no, a mí me duelen los oídos, yo no quiero, entonces buscas algo más tranquilo, o sea, es que hay de todo. Yo quiero sentir paz. Pero que Literalmente siempre sí y hay. cuando guarde la sana doctrina y Siento sea lo paz, tengo correcto, ¿no? amor. Pero, o sea, es como que hay como si fueran personalidades diferentes, Ujú. Literal. pero el mismo Dios y sobre todo la palabra, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. esa es la sugerencia, ¿no? Que realmente si no te sientes cómodo, si de pronto ves que algo no encaja contigo, todo choca, pues o el problema eres tú, En parte, porque suele pasar. o debes buscar otra iglesia en la que realmente puedas sentirte más como que en onda, ¿no? Fluyendo más y puedes decir, no, aquí Claro. realmente me conecto con todo. Ajá. Entonces sí, hay muchos casos, ¿no? Sí. Y que también los dones espirituales también se manifiestan en comunidad, se manifiestan en la iglesia. Sí. El fruto del espíritu también lo mismo, no hay otro lugar en donde reflejarlo si no es en la iglesia y en comunidad. Entonces, Sí, todo está diseñado para hacerlo en comunidad y para hacer por medio de congregación. La profecía, todo eso, Todo. son tantas cosas que, por ejemplo, el don el ministerio de enseñanza, todo eso se aplica es en grupo, ¿no? En grupo. Claro, puedes no me voy a enseñar a mí mismo. Me corrijo a mí mismo. Yo una vez le dije a mi mamá que yo era una oveja Autodidacta. Mi mamá una vez me dijo eso, me dijo, ¿qué? Pero es que tienes que tener un pastor, no puedes estar sin un pastor, tienes que tener un líder, alguien a quien seguir, no sé qué. Yo le dije, no mami, es que yo soy una oveja autodidacta. De inmediato me dijo que no. Me dijo, no. Y yo, Pero eso también. mi mamá, nada. Mi mamá, aquí ya tú vas a ver, pero no. Entonces, un poquito para cerrar, la idea es que te puedas hacer algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas de realmente por qué es que no quiero ir a la iglesia, por qué no me siento cómodo yendo a la iglesia, qué es lo que pasa. ¿Realmente es por algo que pasó? O de pronto es porque no me siento cómodo, porque no es mi ambiente. Y como decía Dani, puedes buscar una iglesia que sí sea tu ambiente, Sí, que literal. sea de acuerdo a lo que tú necesites y a lo que tú quieres, ¿no? Y si te han herido, pues orar y pedirle al Señor que sane tu corazón, que quite todo rencor, todo resentimiento contra otras personas y que puedas congregarte con libertad, o sea, porque es que no te vas a perder de semejante bendición que es congregarse, que es compartir unos con otros, tener esa unidad, ese compañerismo, y que te das cuenta que es necesario, porque estar solo, sufriendo quizás, o pasando una prueba, y es muy distinto cuando estás rodeado de personas que también aman a Dios, ¿no? Y que te pueden ayudar. Sí, exacto. Y que Dios es un Dios de justicia igual. Sí. Si de pronto alguna persona cometió un error dentro de la iglesia, créeme que sí o sí, más adelante, muy pronto o de pronto muy más allá, esa persona va a rendir cuentas. Porque finalmente todos rendimos cuentas y Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios justo. Sea que hayas sido víctima o que hayas sufrido o que de pronto tú hayas herido a otra persona, de pronto, porque a veces puede pasar, ¿no? A veces lanzamos una palabra que de pronto fulminó a otro y lo hizo que se saliera, que ya nunca más volviera. Entonces, como líderes también necesitamos tener ese cuidado en nuestro caminar diario, en cómo actuamos, cómo hablamos, y pues tratar de vivir siempre conforme a la palabra, ¿no? Lo más íntegro posible. Y que para finalizar, de pronto, si estás buscando perfección en una iglesia, créeme que no la hay. No la hay porque está llena de personas como tú y como yo, que estamos llenos de imperfecciones y de fallas y de cosas que tenemos que mejorar. Pero que realmente por eso es que estamos en la iglesia, ¿no? Por eso es que vamos también ahí a edificarnos y a poder crecer juntos. Entonces, si estás buscando perfección en una iglesia, créeme que no vas a encontrar una iglesia perfecta.
Complicada tu tarea. Sí, es solamente aprender a caminar, aprender a seguir, ¿no? A Jesús. Y Sí. no ver a las personas, sino ver a Dios. Ujú. O sea, ir por Él. No ir por todo el mundo, sino ir por Él y dejar que Él te use y también pues que te hable, ¿no? Claro. De otras personas. Y si amas a Dios, pues también tienes que amar a la iglesia, porque es lo que Dios ama, en realidad. No hay mayor cosa que Dios ame que la iglesia y que realmente Jesús va a volver por la iglesia. Entonces, eso, esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida. Si tienes algún comentario, alguna duda, igual la puedes colocar, de pronto alguna experiencia o algo así, para poderla poner en oración. También estamos para eso y esperamos que nos veas en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, chao.